ti, Señor. Pastor de los pastores, enséñame tu palabra. Para mí es más dulce que la miel. Pastor de los pastores, guárdame en las pruebas y dame más poder para soportar. Pastor de los pastores, llévame a las fuentes de las aguas vivas. Quiero beber, mi alma te anhela, mi alma te anhela, mi alma tiene sed de ti, Señor. Pastor de los pastores, enséñame tu palabra. Para mí es más dulce que la miel. Pastor de los pastores, guárdame en las pruebas y dame más poder para soportar, y dame más poder. Gloria a Dios. Todos digan amén, Señor Jesús. Les invito a ponerse de pie, todos los presentes, y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Abra su Santa Biblia, el que tiene su Biblia, y el que no tiene Biblia va a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Dice el Señor Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y qué cosa va a oír? La palabra de Dios. Amén. Porque aquí en Iglesia Pentecostal La Cosecha no le hablamos otra cosa que esté fuera de la Biblia, no. Le hablamos lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice a nosotros. Amén. Y eso es lo que nos dice a nosotros, también le dice a usted y a todo el mundo. Amén. Gloria al Señor. ¿Ya encontraron la cita bíblica? Evangelio según San Lucas. Amén. San Lucas capítulo 19, versículo 1. San Lucas es el tercero de los 4 evangelios del Señor Jesucristo. Amén. El primer evangelio que está aquí en la Biblia, ¿cuál es? Evangelio San Mateo, ¿verdad? Segundo evangelio, ¿cuál es? San Marcos. El que continúa es San Lucas, cual vamos a leer. Y el cuarto evangelio es San Juan. Conozca la Biblia. Amén. Para que nadie le engañe. Y en estos 4 evangelios están los hechos que hizo nuestro Señor Jesucristo. Están las enseñanzas del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Levante su mano para Dios. Oremos. Cierra tus ojos. Diga conmigo: gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios eterno y todopoderoso. Aquí estoy en esta mañana delante de tu presencia, Señor.
Invocamos tu nombre, Dios mío. Te pedimos la bendición, Padre. Confirma la bendición, Señor. Ven a bendecir tu palabra, que no regrese vacía. Haz conforme a tu voluntad. Salva las almas, sana a los enfermos que han venido, Señor. Glorifícate, Señor, en cada vida. Derrama tu bendición, Dios mío, en el nombre del Señor Jesús, y quémalo al diablo, los demonios, brujerías, enfermedades, dolencia. Salga, demonio, todo espíritu de perturbación, salga en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén, Señor Jesús. Tome sus asientos, tome sus lugares. A ver si nuestro hermano que está en la cámara, a ver, podría verificar el cable porque está ahí saliendo mal la parte de atrás. Amén. Y a su nombre. ¿Quién sana a los enfermos? ¿Quién está aquí presente? A su nombre. Ahora sí va a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Evita estar caminando de un lugar para otro. Usted que está aquí en la casa de Dios, está ahí en su asiento, escuche con mucha atención. Amén. Y no esté conversando tampoco. Ya, no esté conversando ahí con el que está a su lado. No. ¿Por qué? Porque el diablo lo puede utilizar para hablarle algo contra la palabra de Dios, contra lo que usted está escuchando en este lugar. Y lo puede hacer blasfemar. Amén. Porque el contradecir a la palabra de Dios es blasfemia. La Biblia dice que cuando el apóstol Pablo predicaba, mucha gente escuchaba la palabra de Dios, pero los fariseos, los escribas, rebatían, contradecían lo que Pablo predicaba, contradiciendo y blasfemando. Amén. Y la blasfemia contra la palabra de Dios, la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice el Señor Jesús que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Por eso que hay que tener cuidado. Amén. Tenga mucho cuidado con su boca. Nunca usted, ni yo, ni nadie contradigamos a la palabra de Dios. Amén. Hay que tener cuidado. En el poder de la lengua está la vida y la muerte. Y el que la ama comerá de sus frutos. Y en su nombre. Gloria al Señor. Aquí donde hemos leído nos habla la palabra de Dios acerca de Jesús y Zaqueo. Jesús, el Salvador del mundo. Jesús, el enviado de Dios. Jesús es el Maestro. Amén. Jesús vino a este mundo para salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? El hombre y la mujer por causa del pecado. Todos estamos bajo pecado, dice la Biblia. Dios miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Lamentablemente, la respuesta fue negativa. No había nadie quien buscara a Dios. Todos estábamos perdidos, lejos de Dios. Y a su nombre. Para eso Dios, viendo la situación del ser humano aquí en la tierra, envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de Él, gloria a Jesús, nosotros encontremos salvación para nuestras almas, el perdón de Dios. Amén. Porque Dios es santo, 3 veces santo, y Él no mira el pecado. Gloria al Señor. Él no mira el pecado. Amén. Dios es santo, 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 3 veces santo. Aleluya. Y cuando la persona practica lo malo, está en pecado. Y Dios está lejos del pecador. Dios no escucha la oración del pecador. Gloria al Señor. Pero la palabra de Dios dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá el bien. Ya su nombre. ¿Y por medio de quién nos volvemos a Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Y a su nombre. Entonces, Jesús es el Salvador del mundo. Amén. Y aquí la Biblia nos habla de Jesús y Zaqueo. ¿Qué pasó aquí? Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿A dónde estaba entrando el Señor Jesús? ¿A qué lugar? A ver, estamos leyendo aquí. Esté atento a lo que estamos hablando. Dice, repetimos nuevamente: habiendo entrado Jesús en
Jericó. Iba pasando por la ciudad. ¿Ya? En aquellos tiempos el Señor Jesucristo estaba en persona aquí en la tierra. Amén. Él estaba así en cuerpo. Gloria al Señor. Y Él estaba pasando por Jericó. Aleluya. Ahora ya no está en persona aquí en la tierra, pero sigue pasando por la iglesia Pentecostal La Cosecha, en espíritu y en verdad. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús está pasando por este lugar? Digan gloria a Dios. ¿Cree usted que Jesús está pasando por aquí o no? ¿Y cuánto le adoran? Dígale gloria a Dios. Dígale, Señor Jesús, te adoro en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Su promesa dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. Allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Esa es la promesa del Señor. Por eso que sabemos que Dios está en este lugar. Aquí no habemos 2 ni 3. Aquí habemos muchas personas. ¿Ya? Gloria al Señor, que estamos invocando el nombre del Señor Jesucristo. Y su palabra dice claramente en San Mateo 18:20, que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ya su nombre. Ahora no lo vemos al Señor Jesucristo como lo veían hace más de 2000 años en cuerpo. Ya no lo vemos con nuestros ojos. Gloria al Señor, porque Él ya no está en cuerpo aquí en la tierra. Él está en el cielo, a la diestra del Padre, a la diestra de Dios el Padre. Ahí está el Señor Jesucristo. Amén. ¿Y cómo entonces decimos que Dios está aquí, que el Señor Jesús está aquí en medio de nosotros? ¿Por qué decimos? Porque vemos su gloria, vemos sus maravillas, invocamos su nombre y tenemos la respuesta de Dios. ¿Es así o no? ¿En este lugar se sanan los enfermos o no? Se sanan los enfermos. ¿Hay bendición aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha? Bendición grande que las personas reciben de parte de Dios. Y también si hay milagros, hay bendiciones, por supuesto también que hay vida eterna. ¿Entienden? ¿No? Que es lo más importante. Vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces por eso que decimos con total seguridad que el Señor Jesús está aquí con nosotros. Amén. No lo vemos con nuestros ojos, pero creemos por la fe. Por la fe creemos que el Señor Jesucristo está aquí en este lugar. Y a su nombre. Y Él nos dice algo para que nuestra fe, aleluya, no desmaye. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Abra su Biblia para que usted confirme las palabras que el Señor Jesús nos habla. Y justamente para estos tiempos en San Juan, capítulo 20, versículo 29. Justamente para estos tiempos que estamos viviendo, donde no vemos al Señor Jesús con nuestros ojos físicamente, pero sí vemos sus obras, sus maravillas. Y el Señor nos dice algo en San Juan capítulo 20, versículo 29, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Está así en su Biblia o no? Aleluya. En la época, gloria a Jesús, que estaba el Señor Jesús hace más de 2000 años en Israel, ahí lo veían físicamente la gente, lo veían al Señor Jesucristo con sus ojos, ¿entienden? ¿No? Lo veían, escuchaban su palabra en persona, aleluya. Algunos creían, otros hablaban mal. Gloria al Señor, estando el Señor Jesucristo aquí en la tierra, no todos creían en Él. Algunos creían, otros dudaban, otros, gloria a Jesús, no creían en Él, hablaban mal. Ya su nombre. Y aquí el Señor Jesús le dice a Tomás, ¿qué había pasado con Tomás? Que Tomás no creía a lo que los discípulos del Señor Jesucristo le decían que Jesús se les había aparecido. Esto ya fue cuando el Señor Jesús asciende al cielo. Luego se le aparece a 2 de sus discípulos y le contaron a los demás discípulos lo que habían visto y no creían. Y uno de los que no creían era Tomás.
Gloria al Señor. Por eso usted lee en el versículo 24 y dice como su título, incredulidad de Tomás. No hay que... La incredulidad es un pecado terrible. La incredulidad, la duda a Dios es pecado que te lleva al infierno. Ya su nombre. Entonces, sabiendo Dios que Tomás no creía, era incrédulo, a pesar de que había estado con el Señor Jesucristo, a pesar de que había oído lo que el Señor Jesús había dicho, que el Señor iba a ser muerto y al tercer día iba a resucitar. Gloria al Señor, pero si Tomás no creía a los que lo habían visto resucitado. Entonces el Señor Jesús se le aparece directamente a Tomás. Versículo 27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y mételo en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Ya su nombre. Y ahí Tomás recién comenzó a creer. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Si no, no creía. Porque me has visto, creíste. Y algo le dice el Señor, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos somos nosotros. ¿Entienden o no? Que no lo hemos visto al Señor Jesucristo, pero creemos. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? Digan gloria a Dios. Diga, Señor Jesús, yo creo en ti. Tú eres mi Salvador. Aleluya. Dice el Señor, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ya su nombre. Gloria al Señor. Entonces aquí en San Lucas capítulo 19 vemos que Jesús está entrando en Jericó. ¿Ya? Y ahí en Jericó, ¿qué pasó? Versículo 2 dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aquí vemos la biografía de Zaqueo. ¿Qué cosa era Zaqueo? Jefe de los publicanos. ¿Y qué más era? Un hombre rico. ¿Dice sí o no? Era rico, ¿ya? Y su anhelo era ver a Jesús. Ese era su anhelo. Gloria al Señor. Y que sea también nuestro anhelo de nosotros, conocer quién es Jesús, conocer quién es Dios. Amén. Es muy importante conocer a Dios. Gloria al Señor. La gente muchas veces peca. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Gloria a Jesús. Dios es santo, 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 3 veces santo. Y Él no comparte con el pecado. Ya su nombre. Pero usted de repente ha venido a la casa del Señor, de repente viene primera vez, está en pecado, pero su anhelo es conocer a Jesús, conocer el Evangelio, conocer la palabra de Dios. Amén. Está en la misma situación que Zaqueo, que él anhelaba ver quién era el Señor Jesús. Ya su nombre. Dice, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. No era un hombre tan alto, era un hombre pequeño, ¿ya? Pero nada le impidió para él conocer a Jesús, nada. ¿Entienden o no? Ni su estatura, que era baja, no le impidió, porque él tenía en su corazón ese anhelo de conocer al Señor Jesucristo. Ya su nombre. Muchas veces también nosotros, cuando queremos buscar a Dios, hay pruebas, luchas. El enemigo se levanta, utiliza de repente a la familia, al vecino, al amigo, para decirte, no vayas a la iglesia pentecostal a cosecha. Ahí usted está encontrando un impedimento, ¿ya? El diablo ahí está utilizando a esa persona para desanimarlo. Gloria al Señor. Pero si usted verdaderamente desea conocer quién es Jesús, usted se va a esforzar, así como se esforzó Zaqueo. Procuraba ver quién era Jesús. Su estatura gloria a Jesús, no era acorde para poder verlo, pero él hizo algo, se esforzó. Versículo 4 dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Ya su nombre. ¿Qué
dice la Biblia? Corriendo. Oiga, las cosas de Dios se hacen rápido, ¿eh? Cuando uno quiere conocer las cosas de Dios, buscar a Dios, hay que hacerlo rápido. Porque si la persona está en dos pensamientos, ahí el diablo te engaña. La persona está en duda, voy, no voy, ahí el diablo lo engaña. El diablo se aprovecha, el diablo sabe, esta persona no está segura en buscar a Dios. Esta persona no está decidido en conocer al Señor Jesús y pide permiso a Dios. Déjame tocarlo, déjame ponerle un impedimento, y te pone ahí una terrible prueba, lucha para que no puedas conocer al Señor Jesús. Y a su nombre, y a su nombre. Cuando uno quiere hacer algo para Dios, hay que hacerlo al instante, ¿ya? Hay que hacerlo inmediatamente. Este hombre, corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle. Un árbol sicomoro. Amén. Hay un árbol que se llama sicomoro. Y a ese árbol, este hombre subió corriendo, porque sabía que había de pasar por ahí. Gloria al Señor y a su nombre. Versículo 5 dice: y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Gloria a Jesús. Y así como le dijo a Zaqueo, también nos dice a nosotros hoy en día. Gloria a Jesús. Es necesario que pose yo en tu casa, tanto en nuestra casa material como en nuestra casa espiritual, que somos nosotros. ¿Entienden o no? Que nosotros somos esa casa donde Dios quiere entrar a posar. A la casa que ya entró a posar, siga adelante, manténgase con el Señor, orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios, para que el Señor siga habitando en su vida. Y el que todavía no tiene a Cristo, en esta mañana recíbalo, ábrale la puerta de su corazón y deje que Cristo entre a morar a su vida, entre a morar a su casa. Y a su nombre, y a su nombre. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20: he aquí que yo estoy a la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y a su nombre. Gloria al Señor. El Señor quiere entrar a posar en su casa, ¿ya? Pero depende de cada uno. Aquí el Señor le invita a Zaqueo: desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Le dice hoy, no le dice mañana, pasado, no. ¿Entiende o no? A usted también le dice el Señor: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Por eso que cuando usted escuche la invitación del Señor Jesús para que entre a morar en su vida, usted no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. ¿Entiéndanlo? Inmediatamente, así como Zaqueo, dése prisa, gloria al Señor, y deje entrar al Señor Jesús en su vida. Y a su nombre. Dice la palabra de Dios que entonces él, descendiendo a prisa, le recibió gozoso. Gloria al Señor. Por supuesto, cuando uno tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, aleluya, y lo acepta de todo corazón, el Señor entra a morar en su vida y va a sentir la persona un gozo, un cambio, una paz en su interior. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vida. El Señor Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y a su nombre, y a su nombre. Versículo 7 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Hay que guardarse de la murmuración, ¿ya? La gente aquí murmuraba, ¿por qué? Porque había entrado el Señor Jesús a posar con un hombre pecador. Si para eso vino el Señor Jesucristo.
El Señor dice en su palabra: yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. El enfermo que está enfermo, cuando viene a Jesucristo, recibe el milagro de parte de Dios, recibe la sanidad en su vida. Y la persona que está en pecado, cuando viene a Jesucristo, alcance el perdón de Dios, la misericordia gratuita de parte de Dios. Para eso vino Cristo. Amén. Pero aquí la gente murmuraba. Dice, al ver esto todos murmuraban, y hay que tener cuidado con la murmuración. No hay que murmurar. ¿Entiende o no? La murmuración es pecado. ¿Ya? La murmuración es pecado. Gloria al Señor. Y muchas veces también nosotros pecamos. De repente ya no adultera, ya no fornicamos, ya no nos emborrachamos, ya no cargamos ídolos, pero si murmura de su prójimo, murmura del hermano, murmura del pastor, está en un pecado terrible. ¿Entiende o no? Son pecados espirituales. Aleluya. Que el Señor Jesucristo le dice a los escribas fariseos: cuelas el mosquito y te traigas el camello. Porque los fariseos, los escribas murmuraban del Señor Jesús. ¿Entienden o no? Ya su nombre. Entonces, hay que tener cuidado con la murmuración. La Biblia nos habla en diferentes partes acerca de la murmuración. El pueblo de Israel murmuró y fueron destruidos por el destructor, dice la Biblia. A ver, abra su Biblia en 1 de Corintios. Vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Por murmurar. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 10. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ya su nombre. Que dice la palabra de Dios: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué les pasó? Perecieron por el destructor. Y eso usted lo puede leer, esa murmuración que tuvieron. Puede leer en Números capítulo 16, versículo 41. Gloria al Señor. Pueblo de Israel, algunos de ellos murmuraron del hombre de Dios. Y lamentablemente eso que murmuraron les trajo consecuencias. Perecieron por el destructor. El destructor es el diablo. El diablo puso la muerte, hizo algo ahí y perecieron. Aarón y María murmuraron también de su hermano Moisés, siervo de Dios. ¿Y qué cosa les vino? Lepra. Quedaron leprosos y tuvieron que salir fuera de la casa de Dios a un campamento, a un lugar donde estaba designado para los que eran leprosos, y ahí estuvieron por un buen tiempo hasta que fueron, gloria a Jesús, restaurados. ¿Quién vive? ¿Pero por qué les pasó eso? Por murmurar. ¿Entiende o no? No hay que murmurar. Menos si usted ve señales, milagros, menos debe de murmurar por la persona de un hombre de Dios. ¿Entiende o no? El que teme a Dios, el que conoce a Dios, no murmura. El que no conoce a Dios, ese murmura. ¿Entiende o no? Ya su nombre. Y el apóstol Pablo exhorta duramente y dice que hay algunos que no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Usted conozca a Dios, hay que conocer a Dios. Amén. El Señor dice en su palabra: no se alabe el sabio en su sabiduría, el rico en sus riquezas, el valiente en su valentía, sino alábese en lo que se debe de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. En Jeremías capítulo 9, versículo 23, usted lo puede leer. ¿Entienden, no? En entenderme, dice el Señor, y conocerme que yo soy Jehová. Ya su nombre.
Y aquí la gente murmuraba, decía, al ver todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El Señor Jesús se juntaba con los pecadores, ya. Pero ¿para qué se juntaba con los pecadores? ¿Para hacer lo que ellos hacen? No. El Señor Jesús se juntaba con los pecadores para hablarles la palabra de Dios, para anunciarles el Evangelio, la salvación que hay en Cristo Jesús. Y a su nombre, nosotros como discípulos del Señor Jesucristo, también nosotros nos podemos juntar con el pecador, ¿entiende o no? Pero no para hacer lo que el pecador hace, sino para hablarle de la palabra de Dios, para hablarle del amor de Dios. ¿Entiende o no? Gloria al Señor. Y como dice en Jeremías, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Ya su nombre. El pecador, el que no conoce a Dios, él debe convertirse a nosotros. Nosotros que estamos en el camino de Dios, entiéndenos, caminando a la salvación. Gloria al Señor. Ellos vengan a nosotros y no nosotros ir a ellos, al pecado, al mundo, a hacer lo que ellos hacen. Ya su nombre. Podemos juntarnos con el pecador. Usted de repente tiene un trabajo ahí, de repente ahí en su trabajo tiene, gloria a Jesús, hay personas, compañeros que trabajan ahí. Usted les puede hablar la palabra de Dios. ¿Entiende o no? La salvación que hay en Cristo Jesús, amigo. El Señor Jesús te ama. El Señor Jesús quiere salvar tu alma. El Señor Jesucristo no quiere que te pierdas. ¿Entiende? Busca a Dios. Vamos a la iglesia Pentecostal La Cosecha, donde Dios sana a los enfermos, Dios derrama bendición y vida eterna. Aleluya. Entonces ahí usted está haciendo lo que la palabra de Dios dice, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Dónde está escrito? A ver, abra su Biblia en Jeremías capítulo 15, si no me equivoco, en el versículo 19. Abra su Biblia. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Y esto es lo que hacía también el Señor Jesucristo. Él se juntaba con los pecadores para que el pecador se convierta a Dios. Amén. Y a su nombre. Jeremías capítulo 15, versículo 19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresecares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Está claro o no? Si es posible, márquelo. ¿Ya? Conviértanse ellos a ti. ¿A quién? Al que conoce a Dios, pues. ¿Entienden, no? Y tú, dice el Señor, nos dice a nosotros que ya estamos en su camino, tú no te conviertas a ellos. Ya a su nombre. Lamentablemente a veces el diablo engaña. Gloria al Señor, muchas veces le engañan a los hermanos. ¿Por qué? Porque no están pensando en las cosas de Dios. Muchas veces tienen comunión con el mundano, pero no le hablan las cosas de Dios, no le reprenden cuando le dice algo que es pecado, ¿entienden? ¿No? Y se llega a contaminar. Ahí está contrario a la Biblia. Ellos no se están convirtiendo a usted, sino usted se está convirtiendo a ellos. Y así no es, ¿entienden? ¿No? Así no son las cosas de Dios. Aleluya. El verdadero creyente en Dios le habla la palabra de Dios. ¿Entienden? Le habla de las cosas de Dios. Le invita de repente a una fiesta mundana donde hay licor, cerveza. ¿Sabe qué, amigo, amiga? Yo no voy a esa fiesta. ¿Por qué? Porque las borracheras son pecado. ¿Entiende o no? Gloria al Señor. Yo tengo una fiesta con el Señor Jesucristo continuamente en mi vida, y cada vez que voy a la casa del Señor me voy a gozar en el Señor. Aleluya. Pero ya no participo en esas fiestas mundanas que son pecado. Ya su nombre. Gloria al Señor. Entonces usted está hablándole la palabra de Dios, está invitándoles para que busquen a Dios. Aleluya. Pero si usted se va, entonces usted se está convirtiendo a ellos. Y a su nombre. Y a su nombre. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos.
Le invitan a la cantina y usted se va. Usted se está convirtiendo a ellos. ¿Entienden, no? Porque las bebidas alcohólicas, las borracheras son pecado. Gloria al Señor. Le invitan a un lugar donde, gloria a Jesús, al cura, donde va a hacer de repente un rezo. Alguien murió por ahí. Vamos a la iglesia católica para participar de la misa. Usted se va. Usted se está convirtiendo a ellos. ¿Entienden? Pero más, si usted reprende esas cosas, ahí usted está librando su alma. Amén. No se está convirtiendo a ellos, sino que usted le está reprendiendo las cosas. Y que ellos se conviertan a ti, dice el Señor, y tú no te conviertas a ellos. Ya su nombre. Entonces el Señor Jesucristo, vemos que aquí está con un hombre pecador, ¿ya? Hablándole las cosas de Dios, hablándole del amor de Dios. Y la gente murmuraba, ¿ya? Versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aleluya, y a su nombre. Aquí Zaqueo reconoce su pecado. Es muy importante reconocer a Dios nuestros pecados. Cada persona sabe lo que hace, ¿sí o no? Cada uno sabe lo que hace. ¿Y qué debemos de hacer? Ser sinceros con Dios. Decirle: Señor, he pecado, he hecho esto, perdóname. ¿Entiende o no? Zaqueo aquí está reconociendo su pecado. Le dice: Señor, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En otras palabras, Zaqueo está admitiendo que había robado, que había hurtado, ¿entiende o no? Que había agraviado a su prójimo, porque él estaba, gloria a Jesús, él era jefe de los publicanos. Era un hombre que cobraba, que recibía los tributos del pueblo, y él a veces cobraba de más, cobraba injustamente, y él lo sabía. Aleluya. Y él sabía que había defraudado a la gente. Gloria al Señor. Pero él, al tener un encuentro con Cristo, él dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo le he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ya su nombre. Antiguamente en el pueblo de Israel, el que hurtaba tenía que devolver. Muchas veces 4 veces, otras veces 5 veces de lo robado. Robaba un güey por ahí, ya a ese que había robado tenía que restituir, pero no solamente ese uno, sino 5 güeyes. ¿Se da cuenta o no? Robaba ovejas, robaba una oveja, ya no tenía que devolver solamente la que había robado una, sino 4 ovejas, cuadruplicado. ¿Entienden, no? Eso lo habla la Biblia en Éxodo acerca de la ley sobre la restitución. Ya su nombre. A ver, abra su Biblia para que usted entienda. En Éxodo capítulo 22, si no me equivoco. Abra su Biblia, abra. Entérese de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 22, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 5, ¿ya? Dice: leyes sobre la restitución. Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. ¿Se da cuenta o no? Y a su nombre. Y esto sabía Zaqueo, ¿eh? Esto sabía Zaqueo. Y él sabía que había defraudado a su prójimo. Entonces, por eso que el Señor le dice al Señor Jesús: si en algo le he defraudado a alguno, se le devuelvo cuadruplicado. ¿Se da cuenta o no? Porque él sabía, pues, lo que estaba escrito en la ley, que si alguien hurtaba algo, tenía que devolverlo 4 veces lo robado. Ya su nombre. Y hay veces hasta 5. Gloria a Dios. Versículo, vamos al 5, ¿ya?
al 5 dice: si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. ¿Usted entiende algo acá o no? De repente no entiende. Aquí hay una ley que el Señor lo da para una persona que está pasteando sus animales por el campo. ¿Ya? Está pasteando sus animales, pero por algún motivo sus animales se le metieron a otro campo que no le pertenece a la persona. ¿Ya? Y a veces sucede eso, ¿sí o no? En el campo a veces usted tiene sus animales y a veces el que no conoce a Dios muchas veces entra a cualquier campo, a cualquier chacra donde encuentre por ahí algo, pasto para sus animales. ¿Ya? Chacras que son ajenas, sabe que es de una persona, le pertenece a alguien, pero como de repente hay pasto verde, lleva sus animales y los pastea ahí. Eso no se debe de hacer, ¿entienden? ¿No? Porque le está agraviando a su prójimo. Aleluya. Salvo que su prójimo le dé permiso para que usted pueda entrar a pastear, no hay problema. Pero si usted ingresa por ingresar, ¿entiende? Está agraviando a su prójimo, está haciendo lo contrario a la palabra de Dios. Y por eso que muchas veces no hay bendición. Por eso que muchas veces sus animales se le mueren. ¿Entienden o no? Ya su nombre. Aquí dice la palabra de Dios: si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Tenía que devolver. ¿Entiende o no? Por ahí sus animales se metieron a otro campo y en ese campo de repente habían sembrado maíz. ¿Ya? Y lo comió ese maíz. O lo destruyó de repente el animal. En la ley tenía que pagarlo. ¿Entienden? No? Ese maíz que lo destruyó, esa cantidad, tenía que devolverlo. De lo mejor inclusive. Ya su nombre. Son leyes que Dios le dio al pueblo de Israel para que ellos vivan conforme a la justicia de Dios. Porque Dios es justo, pues. ¿Entienden? No? Usted tiene su chacra, tiene su sembrío ahí, sus plantaciones. ¿Usted no le gustaría que venga otra persona extraña y entre a su chacra con sus animales y le coman todo lo que tienen ahí? ¿No? ¿No le gustaría, sí o no? No le gustaría, pues. Por eso que, y como ahora la maldad está tan multiplicada y como hay tantas cosas malas, muchas veces la gente tiene que cercar sus terrenos. Amén. ¿Para qué? Para que los animales no se crucen, porque a veces hay gente que no tiene temor de Dios, gente avara, gloria a Jesús, y mete sus animales, invaden en terrenos donde no son suyos para que coman sus animales, se beneficien sus animales, y agrava al dueño de ese terreno. Ya su nombre. Ahora, si usted no sabe de quién es ese terreno, de repente es un campo libre, ahí no hay problema. ¿Ya? Ahí no hay problema. Porque hay lugares así donde son libres, donde la gente pastea sus animales en general, ahí no hay problema. Pero cuando usted invade un terreno ajeno, lleva ahí a sus animales sabiendo que ahí de repente hay frutas, cosas ahí para que coman, pasto, entonces ahí viene el problema. Ahí está contra la palabra de Dios, contra la ley de Dios, porque Dios es justo, entiéndanlo, y Dios no quiere que nosotros agraviemos a nadie. Y a su nombre, y a su nombre. Entonces hay que tener cuidado, porque muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué mis animales se mueren? Yo diezmo, yo ofrendo. Pero ¿por qué muchas veces pasa eso? Porque en algo estamos ofendiendo a Dios. ¿Entienden o no? En algo estamos ofendiendo a Dios sin darnos cuenta muchas veces. ¿Entienden o no? Sin darnos cuenta. Aleluya. Tal vez aquí hayan muchas personas que están en esa situación haciendo eso. Gloria al Señor. Y Dios es justo, pues. Nada nos pasa así aleluya, por gusto. No. ¿Entiende? ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Examinarnos, leer la Biblia, pedir a Dios misericordia. Señor, ¿dónde está mi error? ¿Por qué mis animales se me mueren? Y ahora usted ya está entendiendo uno de los motivos también por qué le viene esa maldición a sus animales, por cuanto está desobedeciendo la palabra de Dios. Y a su nombre. Pero vuelva hacia Dios.
¿Entiende o no? Restituya lo que ha agraviado. ¿Ya? ¿Qué es lo que debe de hacer? Humillarse. Gloria al Señor, pedir perdón, disculpas a esa persona. A veces el animal, cuando tiene sus animales, se le pasa así por algún descuido, ya se le pasa. Pero ¿qué debe hacer la persona? Disculparse, pedir perdón al dueño de ese terreno. ¿Entiende o no? Ya, pedirle disculpas, ponerse a cuenta. Gloria al Señor. Entonces usted se pone a cuenta con su prójimo y también se pone a cuenta con Dios. Dios lo va a perdonar. Su prójimo no sé si le perdonará o no, pero si usted se pone a cuenta con su prójimo, se pone a cuenta con Dios, entonces Dios lo va a perdonar y no le va a dar permiso al diablo para que tenga de qué acusarle. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces aquí en este capítulo nos habla de muchas cosas. Ahí usted sigue leyendo, nos habla, gloria a Jesús, lo que tenía que guardar el pueblo de Israel. A alguien le agraviaba algo, tenía que devolvérselo. Y a su nombre. Y Zaqueo, ¿a quién había agraviado? A los pobladores ahí de Jericó. ¿Entienden, no? Pagaban sus tributos, pero cobraba de más este hombre muchas veces. Cobraba de más. Entonces él, a tener un encuentro con Cristo, él se arrepintió y dijo: Señor, si a alguien le he defraudado, le devuelvo cuadruplicado. ¿Entienden o no? Y cuando la persona se arrepiente, Dios lo perdona. Y Dios lo perdona, ¿para qué? Para que ya no peque más. La Biblia dice que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos. A ver, abra su Biblia en Efesios capítulo 4, en el versículo 28. Usted de repente hurtaba, ya no hurte más, dice el Señor, sino ¿qué debe hacer? Trabajar con sus manos. Efesios capítulo 4, versículo 28. Dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y a su nombre. Mucha gente no le gusta trabajar. ¿Entiende? Le gusta comer de balde solamente. Hay que trabajar, hay que hacer algo por la vida. ¿Entiende o no? Dios no se agrada de la ociosidad. El Señor dice para los ociosos: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y a su nombre. ¿Usted ha visto la hormiga o no? La hormiga es un animal bien pequeñito, pero bien inteligente. Ellos en el tiempo de verano acumulan su comida y hacen sus excavaciones y lo ponen en un lugar donde no les afecte. Inteligentes, ¿no? Son bien pequeñitos, pero llevan su comida en cuadrillas, van ahí, llevando un pedacito de planta, alguna cosita, y van llevando en manada ahí. Y se meten ahí, lo guardan bien guardado, para que cuando llegue el invierno ya o la lluvia, ya ellos se metan ahí y se refugien y tengan su alimento. Y a su nombre. Oiga, la hormiga es más inteligente muchas veces que el ser humano, ¿eh? Muchas veces los animales son más obedientes, más inteligentes que las personas. Y a su nombre. El otro domingo hablamos de Jonás, de que la ballena lo tuvo que llevar a Jonás hacia Nínive, porque el desobediente no quería irse a otro lugar. Pero Dios utilizó al pez para que lo lleve dentro ahí del mar, ahí en el fondo de su vientre del pez, ahí, y lo arroje en Nínive. Y a su nombre. Y el Señor dice en su palabra: el que hurtaba no hurte más, sino que hay que hacer, trabajar. ¿Ya? Hay que trabajar. Algunos trabajan en un trabajo material, hágalo bien hecho. El que trabaja en el trabajo espiritual, en las cosas de Dios, también hay que hacerlo bien hecho. Amén. Porque ambos son trabajos. Gloria a Jesús. Algunos trabajamos en la obra de Dios. Gloria al Señor. Y debemos de hacer bien el trabajo en la obra de Dios.
Y el que trabaja en lo material también debe de hacer bien su trabajo, con responsabilidad, su trabajo en lo material. Porque así como usted es responsable en su trabajo material, así también usted va a ser, gloria a Jesús, cuidadoso de las cosas de Dios. ¿Entienden o no? Usted es ordenado en su trabajo material, no hace bien su trabajo. Así también es su vida espiritual. ¿Entiende o no? Es un reflejo. Es un reflejo como usted es. Aleluya. Por eso hay que ser bien. Tiene un trabajo, usted tiene un amo. De repente trabaja en la chacra, en el campo. Aleluya. Trabaja de repente en alguna empresa, en alguna fábrica. Tiene algún negocio. Hágalo bien hecho. Amén. Dice la Biblia, no sirviendo al ojo humano. ¿Entiendes? Sino como sirviéndole a Dios. ¿Entienden? Así debemos de trabajar, como sirviéndole a Dios y no al ojo humano. El que sirve al ojo humano es cuando me ve, yo lo hago. Cuando no me ve, hago lo que quiera. ¿Entienden? Ese no conoce a Dios. Cuando le ve su patrón, ahí se pone a trabajar. Gloria a Jesús, le faltan manos. Pero cuando no le ve el patrón por ahí, ya no hace nada. ¿Entiende o no? Ya su nombre. No, cuando hay que trabajar, se trabaja. Le vea o no el patrón, porque hay un patrón de los patrones que está en los cielos, que se llama Dios, que está mirando en todo tiempo, a toda hora. ¿Entiende o no? Y hay que agradarle a Él. Ya su nombre. Ya su nombre. José era un hombre que su patrón lo tenía en gran estima, su jefe lo tenía en gran estima, porque él temía a Dios y hacía bien su trabajo, era responsable, ¿entienden? ¿No? Y por más que y Dios lo prosperó grandemente a su amo por él, por José. Por José Dios lo prosperó grandemente a su amo, porque José hacía bien las cosas, agradaba a Dios, y cuando la persona agrada a Dios, Dios añade lo que le falta, le añade bendición hasta que sobreabunde. Ya su nombre. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Oiga, trabajar para lo bueno, pues también. De repente usted trabaja, pero para cosas malas. Eso no se hace. ¿Entiende o no? Gloria a Jesús. No, para lo malo no. Dice, trabajando para lo que es bueno. Amén. ¿Qué más? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Gloria al Señor. Usted de repente tiene bienes de este mundo. Por ahí de repente ve a alguien que padece necesidad y usted quiere darle, bien hace, ¿ya? Pero no al que le pide, sino a quien Dios le haga sentir. Porque si ya la persona comienza a pedirle y ahí no, mejor ni le dé nada, ¿ya? Gloria al Señor. Usted ve por ahí una persona que está de hambre, no tiene para comer, un hermano, de repente pasa una prueba. Y el hermano que conoce a Dios y pasa una prueba, ¿qué es lo que va a hacer? Va a orar a Dios. Va a orar a Dios. ¿Entienden? Va a pedir a Dios que Dios le supla sus necesidades. Gloria a Dios. Y Dios va a tocarle su corazón a usted para que usted que tiene, le dé, le estire su mano. ¿Entiende o no? Aleluya. Y gloria a Jesús. Y usted puede hacer eso. No hay problema. ¿Ya? Aleluya. ¿Quién vive? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Ya su nombre? Y el que no trabaja, dice la Biblia, que no coma. Amén. Así que si quiere comer, trabaje también, pues. ¿Ya? Trabaje algo, haga algo por la vida. Haga algo. ¿Entiende o no? Lamentablemente tenemos que trabajar porque es la maldición que Dios le dio a ¿cómo se llama? A Adán. Gloria a Jesús, con el sudor de tu frente trabajarás. ¿Entiende o no? Gloria a Jesús, eso está establecido por Dios, el trabajo. Aleluya, y con el sudor de tu frente trabajarás, le dice el Señor al hombre. Y a su nombre. Y a la mujer también le dice, multiplicaré
tus dolores en tu preñez. ¿Y todo por qué causa? Por causa del pecado, la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que pecaron, desobedecieron al mandamiento que Dios le dio y les vino castigo de Dios. Y ese castigo arrastra para toda la humanidad. Y a su nombre. Y a su nombre. San Lucas 19:8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo se llama el Hijo del Hombre? Jesús, Jesucristo de Nazaret. El Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primeramente vino a su pueblo Israel, pero su pueblo Israel no lo conoció a su Salvador, lo crucificó. Esa salvación, luego de que el Señor Jesucristo asciende al cielo, se traslada para todas las naciones gentiles. ¿Ya? Naciones gentiles son todas las naciones que no son del pueblo de Israel. ¿Ya? Nosotros somos una nación gentil: Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Rusia, Japón, aleluya, y todas las naciones del mundo somos de las naciones gentiles. Amén. Israel, esa sí no es de la nación gentil, esa es una nación, la nación de Dios, entiende, una nación santa. Lamentablemente el pueblo de Israel crucificó a su Salvador, que se llama Jesucristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y aquí dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy también puede venir la salvación a su casa de usted. ¿Entiende? Hoy puede venir esa salvación. ¿Ya? Esa casa somos nosotros, cada persona. ¿Sabe usted eso o no? Que nosotros somos esa casa o no. Si está en duda y quiere confirmarlo con la Biblia, a ver, abra su Biblia. En Hebreos capítulo 3, versículo 6, para que usted sepa que nosotros somos esta casa. ¿Ya? Porque aquí le hablamos lo que está escrito en la palabra de Dios. No le hablamos huecas filosofías, no le inventamos algo, no, le hablamos lo que está escrito aquí en la Biblia. Por eso usted es muy importante que traiga su Biblia cada vez que venga a la iglesia. ¿Ya? Y si no tiene Biblia, compre su Biblia. Hebreos capítulo 3, versículo 6. ¿Se encontraron o no? Ya dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Está así en su Biblia o no? ¿Quiénes son esta casa? Nosotros. ¿Ya? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? De tener vida eterna. Esa es nuestra esperanza. ¿Y qué nos dice el Señor? Que retengamos firme hasta Él. Hasta el fin. No dice un tiempo, un momento, no. Hasta el fin. Retengamos la confianza y el gloriarnos en la esperanza, en la vida eterna que el Señor Jesucristo nos ofrece. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Entienden? Como hijos sobre su casa. ¿Por qué? Porque Jesús está dentro de nosotros. Cuando acepta a la persona del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo entra a morar en nosotros, entra a morar en aquella casa. ¿Está entendiendo o no? Ya su nombre. Esa casa que estaba sucia con el pecado, porque sepa que el pecado ensucia la casa espiritual de la persona. ¿Ya? Le ensucia. Pero Cristo entra a morar y limpia esa casa. ¿Ya? Y para que esa casa se mantenga limpia, debemos de cuidar nuestra salvación. Gloria al Señor.
Ese espíritu inmundo que antes habitaba en nosotros, en esta casa, sale cuando el Señor Jesucristo entra a morar en nosotros. El Señor echa fuera al diablo, a los demonios que estaban en nuestras vidas, y entra a morar el Señor Jesús. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y al que se descuide en las cosas de Dios, el diablo va y toma consigo otros 7 espíritus peores y vuelve a aquella casa de donde salió. Y a su nombre. A ver, abra su Biblia. Vamos a ver en San Mateo, capítulo 12, versículo 43. Evangelio de San Mateo, capítulo 12, en el versículo 43. El espíritu inmundo que vuelve. San Mateo, capítulo 12, versículo 43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ya su nombre. ¿Está escuchando o no? Aquí nos habla del espíritu inmundo que sale del hombre. ¿Cuándo sale? Cuando la persona acepta a Jesucristo. Cuando usted acepta a Jesucristo, confiesa con su boca que Jesús es el Señor, Satanás sale de su cuerpo. No sabe para dónde irse. ¿Ya? Jesús echa afuera al espíritu inmundo. Pero ese espíritu inmundo dice que sale, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. Gloria al Señor. Versículo 44 dice: entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea, volveré de aquel hombre, volveré a aquella mujer de donde salí. ¿Entienden, no? Donde antes habitaba ese espíritu inmundo que lo hacía pecar, que lo hacía airarse, enojarse, emborracharse, cargar ídolos, ir a los brujos, hechiceros, practicar todo lo que es pecado, lo que la Biblia condena. Entonces ese espíritu inmundo sale, pero luego se acuerda y dice: volveré a mi casa de donde salí. Ya su nombre. La persona cuando está con Dios, tiene un encuentro con Cristo, tiene un gozo, una paz, una alegría, y ya no hace malo, ya le sirve a Dios de todo corazón. Un tiempo está ferviente, tranquilo, bien consagrado a Dios, se congrega, ayuna, ora, viene temprano a los cultos, tiene temor a Dios. Pero de ahí, conforme pasa el tiempo, se va descuidando y el espíritu inmundo lo vuelve a visitar. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Aleluya. ¿Por qué la halla desocupada? Porque el Señor Jesucristo, que estaba en esa casa, que estaba en ese hombre, esa mujer, se alejó de esa persona. ¿Y por qué se alejó? Por algo. Porque la persona hizo algo que contristó al Espíritu Santo y el Señor se alejó. La casa está desocupada. ¿Ya? ¿Qué más? Barrida. ¿Por qué? Porque cuando Dios entra a la persona, Dios lo limpia. Esa casa lo limpia, a esa persona lo limpia de todo pecado. Porque Dios habita en un lugar limpio. ¿Entiende o no? Dios es limpio, la limpieza le pertenece a Dios. La suciedad, la inmundicia le pertenece al diablo. Ya su nombre. Por eso hay que estar también limpio, dice la Biblia: cuerpo, alma y espíritu. ¿Ya? Limpiados vuestros cuerpos con agua y jabón, dice la Biblia. Y así también como limpia el cuerpo, también limpiar el alma y también el espíritu. ¿Entienden, no? Gloria al Señor y a su nombre.
Versículo 45 dice: entonces va, el espíritu inmundo va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Por eso que hay personas que se llaman evangélicos, pero sus reacciones son terribles, peores que las personas que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque se le meten 7 espíritus peores. ¿Y por qué? Porque la persona se descuidó en las cosas de Dios, no busca a Dios de corazón. Aleluya, no busca a Dios de corazón, se le meten estos 7 espíritus peores. Ya su nombre. Gloria al Señor. Y dice: y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aleluya. Y así también acontecerá, le dice el Señor, a esta mala generación. Hay que tener cuidado. Ya. No hay que descuidar esta salvación tan grande que el Señor Jesucristo nos da. Cuando la persona acepta a Cristo, el Señor entra a morar en su vida. Ya, usted recibe con gozo al Señor Jesús en su corazón. Pero luego, aleluya, viene el diablo para querer quitar lo que fue sembrado en su corazón. Y usted se vuelve al pecado, a hacer lo malo. Y cuando la persona hace lo malo, Dios se aparta. Y esa casa se queda vacía. Y a su nombre. Y de ese vacío el diablo se aprovecha para volver y entra con mucha más fuerza. Amén. Por eso hay que tener cuidado. Dice el Señor: el que esté firme, mire que no caiga. Cuidemos nuestra salvación con mucho temor y temblor. Y usted que nos visita la casa del Señor, todavía no ha aceptado a Cristo, acéptelo. Así como Zaqueo, dése prisa. Dígale: Señor, en este día te acepto, te recibo como mi Salvador. Amén. Entra a morar en mi casa, entra a morar en mi vida. Y eso va a ser el Señor, va a entrar a morar en su vida. Y a su nombre. San Lucas capítulo 19 versículo 9 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿De quién es hijo? De Abraham, porque Dios le prometió a Abraham una descendencia grande. ¿Entiende o no? El Señor le dijo a Abraham: mira a las estrellas, gloria al Señor, y cuéntalas. ¿Usted puede contar las estrellas o no? Las estrellas no se puede contar porque son infinitas. Así le dijo el Señor: será tu descendencia. Entiéndanlo. Y cada persona que se convierte a Cristo, cree en el Señor Jesucristo, aleluya, es de la simiente de Abraham. Viene a ser un hijo de Dios. ¿Entiéndanlo? Por cuanto él también es hijo de Abraham, dice el Señor Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por esta descendencia de Abraham que estaba perdida, vino Jesucristo para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y a su nombre, gloria al Señor. Usted que nos visita la casa del Señor, le hemos hablado del Señor Jesucristo, le hemos hablado de la salvación, le hemos hablado que en Jesucristo hay perdón de Dios, hay que arrepentirse de lo malo, hay que dejar de hacer lo malo, así como Zaqueo, volverse a Dios, y vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Si usted quiere hacerlo, bien hace. Después de la oración, estaré haciendo una oración para que usted se convierta al Señor Jesucristo. Amén. Y si usted es inteligente, así como Zaqueo, va a correr. Zaqueo corrió, ¿ya? Zaqueo corrió a donde estaba el Señor Jesucristo. Gloria al Señor, para verlo. Y luego se dio prisa para recibirlo al Señor Jesucristo, gozoso en su casa, cuando el Señor le dijo: desciende, date prisa, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Usted también quiere la salvación también Dios quiere dársela a usted. Pero dese prisa, ¿ya? Las cosas de Dios no se piensa mucho. Para las cosas de Dios se toma la decisión y se toma rápida, ¿ya? Quiero ser salvo, quiero vida eterna, quiero misericordia, quiero perdón de Dios. Inmediatamente vengo a los pies del Señor. Amén. Hay algunas personas que lamentablemente no tienen entendimiento.
Gloria al Señor. Y en vez de aceptar a Cristo como Salvador, primero dicen, voy a consultar con mi papá, con mi mamá, con mi padrino, con mi madrina, voy a consultar con mi abuelo, voy a consultar con el cura, con el sacerdote, con la monja. No haga eso. Para ser salvo no se consulta con nadie. El diablo puede utilizar a aquel hombre, a aquella mujer para darte un consejo contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, maldito el varón que se confía en el hombre. ¿Entiende o no? Para ser salvo no se consulta con nadie, es decisión personal, es una decisión propia. Usted escuchando la palabra de Dios, Dios tocando la puerta de tu corazón, usted le abre, gloria al Señor, va a tener la salvación para su alma. ¿Entiende o no? Así como Zaqueo, inmediatamente el Señor le dijo, date prisa, es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo obedeció y lo recibió gozoso en su casa, ya su nombre. Y el Señor le confirmó su salvación, le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana. Muchas cosas más quisiera hablarles, pero por ahora, allí nomás, todos de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Amén. Levante su mano para Dios, levante su mano, oremos a Dios, diga conmigo, gloria, 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 gloria a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tus palabras, que esta palabra no regrese vacías, conforme a tu voluntad. Salva las almas, sana, Señor, a los que están, Señor, con su alma, Señor, enfermas por causa del pecado. Sana, Señor, gloria a Jesús, sana esa alma, restáurala, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Arranca, Señor, lo malo de nuestras vidas, arranca el pecado, Señor, y entra a morar en nuestro corazón, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén, Jesús. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? Digan gloria a Dios. ¿Y cuántos que todavía no lo han aceptado y quieren aceptarlo en esta mañana? Levante su mano. ¿Quieren aceptar a su Salvador que se llama Jesucristo? ¿Sí? Corra acá adelante. Venga, venga, así como Zaqueo. Dese prisa para hacer una oración por usted. Venga aquí adelante para orar a su favor y usted entregue su vida a Cristo. Por acá también, a una persona quiere aceptar a Cristo, recibir al Señor Jesús en su vida. Corra, corra. Así como Zaqueo. O así también como Lot, que el Señor Jesús le dijo, huye por tu vida, escapa, porque va a ser esta ciudad destruida con fuego. Amén. Y Lot huyó. Tuvo que huir. Y le dijo algo al Señor, no mires atrás. Ya, no mires atrás. No regreses a mirar atrás. Usted también quiere salvación, no mire atrás, no mire la tempestad, ya, mire a Jesucristo y haga lo que Dios le dice. Aleluya, para que usted alcance la salvación. Amén. Lot se salvó, gracias a Dios. Su mujer no se salvó. Aleluya, ¿por qué? Por desobediente. Aleluya. Pensaba que lo que Dios le decía era una broma. Pensaba que lo que Dios le decía era aleluya, eran puras palabras. Oiga, cuando Dios te dice algo, eso es. ¿Entiende o no? Dios le dice, no regreses a mirar atrás.